Así que bienvenida, María, y damos paso a su conferencia titulada Vida sin célula. Hablemos de los sistemas libres de célula. Muchas gracias. Buenas tardes por su asistencia. Déjenme compartir esto, si estoy bien. Sí. Bueno, espero que... no se nota. Muy bien. Bueno, el día de hoy, como ya me hicieron el favor de presentarme, mi nombre es María Fernanda Mendoza Costa. Soy actualmente estudiante de doctorado. Voy a la mitad de mi programa doctoral. El día de hoy les vengo a hablar de manera general acerca de los sistemas libres de células con el título Vida sin célula o vida sintética. Hablemos de los sistemas libres de células. Y para comenzar, pues bueno, primero vamos a hacer una pequeñita introducción a lo que es la biología sintética para contextualizarnos un poquito. Bueno, la biología sintética es una ciencia que está conformada por muchas otras ciencias. Por ejemplo, la química, la biología, ingeniería, un poco de física, programación, estadística e incluso matemáticas y pues por supuesto biología molecular. La biología sintética se ha denominado como una ciencia en la cual se utilizan herramientas y técnicas de biología molecular para modificar el comportamiento celular. En resumen, la biología sintética o lo que se busca obtener con la biología sintética es crear, controlar y programar el comportamiento celular. En los últimos años o en la última década ha tenido, pues podríamos denominarlo como un boom o un crecimiento exponencial en realidad de la biología sintética, que incluso existe una fundación enfocada en biología sintética, que es la BioBricks Foundation, que es una fundación la cual se enfoca en mejorar las áreas tecnológicas, de derecho, educación y en general en la comunidad global gracias a la aplicación de la biología sintética. También existe una competencia que se llama iGEM, solo como pues, de manera general es una competencia mundial de biología sintética, que inicialmente pues está dirigida a estudiantes multidisciplinarios de todo el mundo. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, generalmente todos los científicos que se dedicaban a las ciencias biológicas, pues no estas hubo como una reunión o podríamos decir como un consenso de algunos investigadores que vieron que las ciencias biológicas se parecían mucho a las ingenierías, que si bien los sistemas biológicos no son sistemas tal cual diseñados específicamente por alguien, se dieron cuenta que sí, de manera pues natural, por evolución, se comportan de una manera en la que sinérgicamente funcionan como se parecen los sistemas electrónicos. Entonces, los ingenieros decidieron unirse con algunos biólogos y de aquí surge esta, pues podríamos decir nueva ciencia, que pues no es tan nueva. El primer dato en la bibliografía acerca de la denominación de biología sintética viene aproximadamente de 1912. Sin embargo, podríamos decir que el boom o tal cual el posicionamiento de esta ciencia pues viene de unos pocos años hacia acá. Entonces, el objetivo de esta biología es poder estandarizar sistemas biológicos. Lo que hace la fundación de BioBricks es que si bien, y la del ITEM, tú puedes concursar diseñando algunas piezas genéticas, como son los BioBricks. Lo que se busca es poder tener, pues de forma sencilla, podríamos decir que puedes tener un banco de construcciones que están caracterizadas y que incluso si tú las ocupas puedes pedir y te mandan las construcciones. Lo que se busca es la colaboración y la participación pues de muchas personas. Y pues obviamente en la competencia pues se premia a los mejores proyectos o a los proyectos que pues destaquen de esto y todas las construcciones que se trabajan o que se diseñan en esta competencia quedan almacenadas en pues en este banco de piezas genéticas pues que es de libre acceso y que todos podríamos tener acceso pues gratuito de hecho a estas piezas genéticas.
Y porque como se los mencioné, el objetivo principal es poder estandarizar los procesos biológicos. Bien, la biología sintética tiene especialmente dos enfoques. El primero, o la traducción literal, sería el enfoque de arriba hacia abajo, que es el más común, que es en el cual se busca insertar nuevas funciones biológicas en organismos no modificados. Esto, pues, lo menciono como el más común porque generalmente es cuando nosotros transformamos algunas células genéticamente, ya sea con DNA artificial o se le hacen modificaciones para que pueda tener características específicas o una característica, pues, que nosotros deseamos que tenga. También entraría en esta categoría los sistemas CRISPR-Cas, que son estos sistemas en los que uno puede hacer edición genética, e incluso el uso de biobricks, que les digo que son estas piezas genéticas que pues nos sirven para sintetizar muchas proteínas y en general. Y el enfoque de abajo hacia arriba, que pues es lo contrario, y este enfoque se basa en crear organismos completamente funcionales o nuevos sistemas biológicos con propiedades específicas, ya sean de natural, o sea, ya sean naturales, se pueden utilizar también modificados o incluso sintéticos. Sin embargo, este enfoque, al contrario del de arriba hacia abajo, este es pues más desafiante. ¿Y por qué? Bueno, este enfoque intenta imitar la estructura y las funciones de las células reales, encapsulando ciertos componentes en una membrana sintética. Así podemos evitar la complejidad de los organismos completos y podemos garantizar la supervivencia celular. A lo que se refiere con organismos completos es cuando nosotros, por ejemplo, transformamos una célula o queremos producir alguna proteína en un hospedero en específico. El primer obstáculo con el que nos topamos, pues es el tipo de hospedero que vamos a usar para la célula que queremos sintetizar. Entonces, lo que se busca con este enfoque es poder minimizar pues esta complejidad de los organismos completos utilizando solo maquinaria celular. ¿Por qué es más desafiante? Porque, bueno, al llamarse o, bueno, al referirse de abajo hacia arriba, se refiere a crear vida desde cero o vida sintética. Y una forma para aliviar las dificultades que trae este enfoque es utilizar sistemas libres de células. Y bien, pues, ¿qué son los sistemas libres de células? Los sistemas libres de células brindan una plataforma valiosa para comprender, usar y expandir las capacidades de los sistemas naturales. Ofrecen acceso directo a complejos procesos biológicos. Se pueden agregar o sintetizar nuevos componentes, ya sean naturales y no naturales. Se pueden mantener en proporciones precisas y el entorno químico se puede controlar. Esto se hace supervisando activamente y muestreando rápidamente las síntesis. ¿Y qué creen? Todo esto se puede hacer en un tubo de ensayo. ¿Y cómo es que funcionan los sistemas libres de células? Bueno, recordando un poquito el dogma central de la biología molecular, donde sabemos que el DNA se replica. Posteriormente, ya que tenemos muchas copias del DNA, este se transcribe a RNA, que es la cadena simple, y este RNA o esta cadenita, pues se traduce a una proteína. Los sistemas libres de células aprovechan la maquinaria de transcripción y traducción de las células para permitir la síntesis de proteínas in vitro a través de la expresión de DNA natural o sintético. Bien, ¿cómo funcionan? O más o menos como aquí hay una esquemita para que puedan entender cómo es que funcionan los sistemas libres de células. Básicamente están formados por 3 elementos. Extractos celulares, donde van a contener los ribosomas, RNAs de transferencia, polimerasas, algunos factores de iniciación y elongación. Una mezcla de reacción que va a tener los aminoácidos, nucleótidos, algunos compuestos energéticos, entre otros elementos, y finalmente la plantilla de DNA, ya sea, puede ser DNA plasmídico o incluso productos de PCR. Y antes de continuar con esto, vamos a dejar bien claro a qué se refiere con extractos celulares. Vamos a imaginar que nosotros tenemos un carro. Con nuestro carro, nosotros nos podemos mover de un punto a otro punto. Pero, ¿qué pasa si ustedes le quitan la carrocería a su carro? Pues se van a quedar solo con un chasis funcional. No es un carro completo, pero si ustedes le ponen combustible al chasis, ustedes van a poder moverse de un punto a otro punto como si tuvieran su carro completo.
Y probablemente hasta sea más rápido porque le están quitando el peso de la carrocería. Bueno, si lo pasamos o lo extrapolamos a células, si ustedes tienen una célula completa y le quitan la pared celular, se van a quedar con la maquinaria celular o con extracto celular. Si ustedes a esto le ponen su combustible, que en este caso sería la energía, podríamos obtener la síntesis de proteínas. Bien, en los concentrados o en las mezclas de reacción, donde vienen los aminoácidos, obviamente en el extracto celular, o sea, lo que se refiere es que nos vamos a quedar con toda la maquinaria celular, pues del organismo o del hospedero en el que se desea expresar la proteína. Los concentrados generalmente tienen aminoácidos y los recursos de energía pues varían. Pueden tener precursores que intervengan en algunas rutas metabólicas de las bacterias o incluso de plantas o de otros organismos. Y el DNA también pues ya se los mencioné, pero puede ser DNA plasmídico o DNA productos de PCR. Cuando ustedes mezclan estos tres y pasado cierto tiempo, ustedes en la reacción, primero, pues va a haber reacciones metabólicas, donde pues lo que buscamos es que se pueda producir, ya sea que nosotros le inyectemos la energía directamente o que inyectemos los precursores para que se produzca la energía necesaria para la transcripción del DNA que estamos pues introduciendo y para la traducción hacia proteínas. Y finalmente pues tendrían reacciones, generalmente se utilizan proteínas fluorescentes para que ustedes puedan ver en el tubo si se produjo o no, o si se sintetizó o no su proteína. O sea, se les fusionan algunas proteínas fluorescentes. Casi todos los trabajos hablan de la fusión con GFP, que es una proteína verde fluorescente. Sin embargo, también para aquellos que no son aptos para la fusión de proteínas más grandes, también pues se evalúa con la actividad específica de la proteína que ustedes quieran sintetizar. ¿Y por qué usarlos? ¿Por qué pasarnos a estos sistemas que podrían parecer pues entre simples y algo complejos por todo lo que necesitan? Pues bien, existen reportes donde se ha citado o se postula que se obtienen proteínas e incluso a partir de las 2 horas de que se comienzan las reacciones. Entonces, si lo comparamos con el uso in vivo, pues en realidad es un método muchísimo más rápido. Además, los rendimientos son mucho mayores. ¿Por qué? Cuando nosotros transformamos una célula, pues en realidad, pues nosotros engañamos a la célula para poder meter el material genético que nosotros queremos que la célula sintetice. Y la célula, cuando nosotros electroporamos, pues la célula no se da cuenta que le estamos metiendo ese material genético. Si se diera cuenta, seguramente abortaría los plásmidos en donde vienen nuestros genes y pues no, porque pues es un material extraño. Lo que hacemos aquí, bueno, y además la célula no está hecha o no está esperando a que nosotros le metamos cierto material genético para ella producirlo. La célula está sobreviviendo, la célula se sigue dividiendo, sigue produciendo las proteínas o enzimas o cualquier componente que necesite para sobrevivir. En consecuencia, pues también produce o sintetiza nuestras proteínas, pero no es la función principal. Con estos sistemas, como con lo que nos quedamos es con la maquinaria celular y tal cual no tenemos una célula viva, la cual necesite sobrevivir, lo que hacemos es que la energía que se inyecta y toda la maquinaria celular básicamente son empleadas solo para la transcripción y traducción de las copias de DNA que nosotros estamos metiendo. Nuestro DNA ya no tiene que competir con otras proteínas o con la síntesis de otras proteínas que estarían en la célula viva. Por eso es el fundamento del por qué estas reacciones pueden producir una gran cantidad de proteína in vitro. Y bueno, ¿los sistemas libres de células son novedosos? Pues la realidad es que no tanto. Estos sistemas hay citas a partir de más o menos de los 60s, donde el proceso de la traducción se extrajo de las células vivas para establecer el código genético incrustado pues en estas mismas células. Se reveló que las partes complejas de la maquinaria de vida podrían reconstruirse en tubos de ensayo sin los requisitos de una membrana celular o reproducción celular.
Aquí tengo una pequeñita línea del tiempo, solo pues de cuando se empezaron a producir o de cuando está el primer registro del, del primer sistema libre de células, que fue en el 58, y posteriormente en el 61 se siguió, digamos que descubrieron el sistema o empezaron a desarrollar el sistema y comenzó a hacer un boom. Todos empezaron a crear sistemas libres de células de todas las bacterias que podían para ver qué funcionaba. ¿Cuál es el problema de estos sistemas? Bueno, les comenté en la diapositiva anterior, lo que hicieron fue extraer la maquinaria de traducción. Por lo tanto, los sistemas que ellos diseñaron o que comenzaron a crearse era extractos celulares, literalmente solo se rompían las células y lo que se... Ay, perdón, si me escuchan es que me aparece la conexión, pero bueno. Sí, sí se te escucha, a veces un poco entrecortado, pero sí, sí se escucha. Ay, muchas gracias. Lo que se hacía era solo obtener extractos, solo se lisaban se ponía en ella, pero su RNA, el RNA mensajero, lo que hacían era romper el RNA endógeno que ya estaba en la célula, era lo único que se utilizaba como plantilla para poder traducir a proteínas, obviamente utilizando solo el RNA endógeno y tomando en cuenta que el RNA, pues teóricamente es más pues, sensible a muchos aspectos, pues las producciones de proteínas no eran tan buenas, parecía como un sistema no tan óptimo para proteínas. Posteriormente, ahora sí, acoplaron la maquinaria de transcripción-traducción en los sistemas libres de células y pudieron agregar o dieron cuenta que podían agregar la plantilla de DNA, el cual es pues más estable, y también comenzaron a agregar ciertos componentes exógenos como RNAs de transferencia, pero pues para hacerlos un poquito más eficientes, también comenzaron a purificar ribosomas, comenzaron a purificar parte de la maquinaria celular para combinarla con los estados celulares, lo cual los hacía muy costosos y de todas formas no tenían una síntesis de proteínas como pues esperaba obtenerse en estos sistemas. En los 60 más o menos, gracias a un experimento libre de células, fue una herramienta que permitió descifrar el código genético y digamos que fue el boom de la biología molecular. De esta forma, pues la biología sintética tal cual no ha tenido un crecimiento exponencial, un crecimiento lineal, se ha desarrollado en cierta parte del tiempo, pero también se ha dejado de lado pues porque de repente, como en este caso, existió el boom de la biología molecular, entonces digamos que la biología sintética en este aspecto pues quedó un poquito de lado. Fue en el 2005 donde se continuos científicos trabajando con estos sistemas. Pues, hay reportes en los 90s, en los 80s, en los 70s, pero pues no era, ya no era, pues como la novedad de los sistemas, pues por la poca producción de proteínas. Hasta el 2005, donde se propuso que estos sistemas podían funcionar como verdaderas máquinas producción de proteínas. Y bueno, estos sistemas se clasifican o tienen ciertas clasificaciones. Sistemas pueden operar por lotes, operan típicamente en reacciones pequeñas, o sea, a pequeña escala, en tubos de microcentrífuga o placas de micropocillos. Los que son por lotes, como su nombre lo dice, es hacer una reacción en un tubo y eventualmente cuando se agote la energía que uno le añade a la reacción principal, pues se va a detener la producción o la síntesis de la proteína pues que se quiere. Y existe la operación continua, que esta se subdivide en dos partes, que una es intercambio continuo de suministros de energía. En la diapositiva anterior les presenté, bueno, en algunas diapositivas anteriores, que era extracto celular, la solución como de energía y el DNA. En este, pues el extracto, la solución de energía viene separado como en dos. Uno que podría ser el sistema energético, que es el intercambio de o
También se ha trabajado en las operaciones continuas con intercambio continuo de la alimentación, basándose en el sustrato que se utiliza como precursor de la producción de ATP en este caso. Y pues bueno, también existen ya diferentes tipos de sistemas libres de células. Voy a hablar de un sistema comercial, que son los sistemas puros. El enfoque de los sistemas puros reconstituye la maquinaria transcripcional y traduccional y de generación de energía, específicamente los que existen en el mercado en Escherichia coli, mediante la purificación de componentes. Se refiere específicamente a que cada componente de la maquinaria celular es producido, pues podríamos decir heterólogamente, y se purifican individualmente. Obtenemos ribosomas, factores de transcripción, RNAs transcripcionales, de transferencia, perdón, y entre pues las polimerasas, todo lo que requiere el sistema para poder transcribir y traducir son sintetizados o son purificados. Obviamente, pues bueno, se han desarrollado estos sistemas y de hecho hay de muchas marcas en el mercado. Ya hay sistemas de reposición continua de sustrato. Se han podido producir incluso proteínas de membrana, que generalmente son proteínas que son difíciles de sintetizar en células vivas, proteínas que incluso pues necesitan de ambientes específicos para su conformación tridimensional. Y pues al ser cada elemento sintetizado y purificado, pues la tecnología ha demostrado ser particularmente útil para el estudio aislado de proteínas recombinantes y complejos de proteínas por la sencillez del sistema, porque literalmente te venden el extracto, tus fuentes de energía y solo tú pones el DNA y la reacción está hecha. Y pues también se han reportado que se produce una muy buena cantidad de proteína. Sin embargo, como podemos imaginarlo, es muy costoso, porque pues el hecho de que cada elemento sea sintetizado y purificado, pues aumenta el costo de estos sistemas. Y también al ser purificados, generalmente cada elemento, la mayoría de los elementos de la maquinaria celular son purificados por medio de las etiquetas de histidina, que con la síntesis de algunas proteínas podrían presentar reactividad cruzada, y pues podría afectar la conformación tridimensional de las proteínas que se planean sintetizar. Es por esto que se siguen utilizando los sistemas basados en extractos crudos, como en un inicio se comenzaron a utilizar. Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae son anfitriones atractivos, obviamente, para los sistemas libres de células y porque son fácilmente fermentables y pues como todos sabemos son organismos modelo. Y bueno, si bien pues cada una de las partes de los sistemas o del sistema libre de células es importante, sabemos que para identificar el chasis más apropiado, vale la pena recurrir a la naturaleza para identificar especies que tengan redes metabólicas únicas, adecuadas para albergar tipos particulares de reacciones químicas. No es muy diferente a lo que se hace normalmente con biología molecular, que cuando queremos transformar o sobreexpresar alguna proteína, ya sea en alguna bacteria, alguna levadura o utilizando cualquier otro tipo de células, lo primero que se busca pues es podríamos llamarlo la compatibilidad de nuestra proteína con el sistema en el que la queremos sobreexpresar. Si nosotros tenemos una proteína, quizá eucariote o de origen eucariote, que necesita modificaciones traduccionales que solo se dan en células eucariotes, pues buscamos un sistema eucariote que podamos utilizar pues para sintetizar, y igual las que son procariotes, pues en sistemas procariotes, pues para tener esta afinidad, por así decirlo, del hospedero con la proteína que queremos sintetizar. Y como sabemos, pues los organismos modelo, Escherichia coli, levaduras, células de insecto, incluso células de mamíferos y algunas células se han utilizado plantas. Bueno, como parte de lo que les presenté al inicio de los extractos, una de las partes críticas cuando se quiere utilizar los extractos libres los extractos crudos, perdón, es el pretratamiento que se les da. Originalmente, pues solo
se crecía la bacteria, se lisaba y pues el extracto era lo que se utilizaba. Actualmente, y gracias pues a toda la investigación que hay acerca de estos sistemas, sabemos que dependiendo del hospedero y del anfitrión o del anfitrión del que queramos obtener la maquinaria, pues dependerá el pretratamiento o la caracterización del extracto crudo. De manera general, se crece la bacteria dependiendo en este caso hablo de bacterias, o sea, hablo de sistemas procariotes, pero puede ser, pues, recordemos, de cualquier organismo modelo. Ahorita les voy a presentar un poquito de lo que se ha hecho. Esta se crece, se incuba a la temperatura específica de la bacteria que se desee y se lisa. Se pueden utilizar dos formas de lisado celular. Una puede ser por sonicación y también por prensado. Estos pues se centrifugan y se ha visto que dependiendo del tipo de hospedero, puede que con la centrifugación para obtener solo la maquinaria celular sea suficiente para obtener extractos libres de células funcionales. Sin embargo, también se ha visto que se puede optimizar, dependiendo del hospedero, esta recolección o esta obtención de extractos crudos con preincubaciones previas e incluso con diálisis. Y pues igual para obtener extractos libres de células funcionales y pues optimizados o estandarizados dependiendo del organismo modelo que se requiera. También tiene mucho que ver la densidad óptica en la que se recolecta, el volumen que se recolecta para cada reacción, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿qué se ha hecho? Voy a hablar como hospederos, que literalmente no son hospederos porque no nos estamos quedando con las células completas, solo estamos usando la máquina para que sea entendible. Ya se han hecho trabajos prácticamente en todos los organismos. Existen sistemas libres de células de mamíferos, sistemas libres de células utilizando plantas, utilizando levaduras, bacterias. Para hablar de manera general, sabemos que de estos lo único que se requiere es la máquina celular. Y pues de bacterias, pues no hay mucho que decir. La mayoría de los trabajos que existen de sistemas libres de células son específicamente Escherichia coli, porque pues es nuestro organismo modelo, es una bacteria que crece muy rápido, generalmente es muy noble y se pueden producir muchísimas proteínas. Sin embargo, pues sabemos que Escherichia coli no lo puede hacer todo. Cuando las proteínas necesitan una conformación o un ambiente que Escherichia coli no puede brindarle, pues necesitamos el uso de otros hospederos. Por eso, pues, han continuado desarrollando sistemas libres de células de Bacillus y de otros géneros, pues, para poder ampliar esta, pues, digamos, biblioteca o repertorio de hospederos o de maquinarias celulares estandarizadas para seguir produciendo proteínas en estos sistemas. En levaduras, pues, Saccharomyces cerevisiae es, pues, la estrella. Sirve para ya pues se ha catalizado la síntesis de proteínas y sabemos que antes de recurrir, o la mayoría de las veces antes de recurrir a una célula eucariote tal cual, generalmente cuando queremos producir proteínas que necesitan alguna conformación tridimensional específica que solo los eucariotes pueden proporcionar, pues generalmente primero migramos a las levaduras, que es lo más cercano, pues lo cual nos permite el plegamiento eucariote para la producción de nuestras proteínas. Los rendimientos de proteínas en estos sistemas son bajos y existen algunas limitaciones importantes en las herramientas genéticas disponibles, como pues pasa de la manera convencional, como son el uso de plásmidos, que hay pues, hay un bajo repertorio de estos para la coexpresión de genes. Sin embargo, pues bueno, también en plantas ya se han hecho y se han optimizado la maquinaria celular de estos organismos, específicamente, y han brillado. Uno esperaría pues que fuera con el organismo modelo, sin embargo, pues no es así. Ha brillado el uso de los sistemas libres de células de germen de trigo, que en estos sistemas de manera in vitro se han podido sintetizar muchísimas proteínas humanas en un solo estudio. Se han también podido sintetizar proteínas bioactivas de diversas especies, incluso pues de parásitos y pues de otros animales.
sin la necesidad de optimizar codones en la mayoría de los casos, que es también uno de los retos a los que nos enfrentamos cuando queremos hacer una expresión heteróloga con las células vivas. Esta se ha denominado como la plataforma de sistema de células con mayor rendimiento que existe pues hasta el momento. Y generalmente, o bueno, se obtuvieron con sistemas libres de células con intercambio continuo de suministro de energía. Es muy útil, la vida útil de algunos de estos sistemas es bastante larga. Intercambiando continuamente la energía, hay un trabajo en el que se obtuvieron 60 horas pues de maquinaria disponible para la producción. Y pues también presenta la ventaja de que pues no tiene nucleasas ni proteasas que puedan degradar las proteínas que estás produciendo. También los inhibidores de nucleasas y de proteasas se pueden agregar en los buffers de energía, pues para evitar que las que ya tiene el sistema intervengan en la síntesis. Sin embargo, el principal inconveniente de estos sistemas es el extenso proceso de preparación de los extractos, que se lleva entre 4 y 5 días. Pero bueno, si lo vemos, hay un artículo de Escherichia coli donde dice que de una simple producción de 1,5 litros se sacan alrededor de 1,000 reacciones de estos sistemas libres de células. Si lo vemos, tal vez es largo el proceso de la preparación de los extractos, sin embargo, pues también son duraderos y a la larga sería más rápido producir en estos sistemas que de manera in vivo. Y también ha brillado pues el uso de las plantas de tabaco como sistemas libres de células. Se ha usado como alternativa para aquellas proteínas que pues no se han podido sintetizar en otros, y también ha brillado porque la preparación de estos sistemas es más simple en comparación con la de los extractos del germen de trigo. Y la síntesis de proteínas en estos sistemas basados en la planta de tabaco se ha podido obtener de 4 a 5 horas de que inicia la reacción. Ya se han podido sintetizar proteínas de otros organismos, se han podido incluso sintetizar factores de crecimiento transmembranal, algunas enzimas glicosiladas e incluso anticuerpos humanos bioactivos. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de extractos de germen de trigo, aún no se ha logrado los rendimientos de miligramos por mililitro como ha sido el otro sistema, pero pues las producciones también ha sido, en comparación a los sistemas vivos, pues ha sido muy buena. Por el lado de insectos, tenemos muchísimos trabajos con el sistema modelo de los insectos, que es Drosophila melanogaster, pero específicamente les quería traer este ejemplo de los extractos libres de células de Spodoptera frugiperda, que es un gusano, se le conoce comúnmente como el gusano cogollero del maíz. A nosotros aquí en México es una plaga pues que hace unos años fue arrasadora con los cultivos de maíz en México y fue difícil controlar. Sin embargo, pues la parte buena es que se han producido extractos de este insecto que contienen vesículas de retículo endoplasmático que retienen la glicosilación y la actividad de procesamiento de secuencias de señales específicas. Se ha utilizado para producir glicoproteínas e incluso proteínas de membrana, y pues es de los sistemas que ya es comercial. Ya se comercializan esos extractos de Spodoptera frugiperda para cuando se quieran sintetizar proteínas que necesiten estas como condiciones específicas. E incluso hay algunos sistemas, no hay muchos, pero hay algunos sistemas que han sido basados en parásitos. El principal pues es de Leishmania. Y sorprendentemente los parásitos también son candidatos atractivos para los estudios proteómicos funcionales, ya que pues la mayoría de los organismos, más del 50% de las proteínas no tiene una homología identificable ni una función predecible. La expresión in vivo de genes de organismos parásitos o infecciosos
pues es un desafío debido a las diferencias en el uso de codones y la maquinaria de síntesis y proteínas. Y estos sistemas pues son potencialmente ventajosos para generar proteomas de parásitos expresados. Y pues bueno, dentro de las aplicaciones, además de la síntesis de proteínas y de utilizarlos como fábricas productoras de proteínas, una de las principales o más atractivas aplicaciones de estos sistemas son con el uso de biosensores. Es en donde se meten o se introducen algunos circuitos genéticos, porque, bueno, a diferencia de algunos sistemas in vivo, también se ha demostrado que en estos sistemas libres de células podemos meter clústeres, pues con varios genes o circuitos genéticos, y al parecer, pues se puede sintetizar todo el clúster sin ningún problema. Entonces, los biosensores obviamente utiliza el fundamento de la producción de ciertas proteínas, pero se utiliza porque puedes colectar o te puedes llevar estos sistemas libres de células al lugar donde quieras hacer una medición o alguna identificación específica de algo, y pues realmente obtenemos detección ya sea por color o por fluorescencia, dependiendo del tipo de circuito genético que tengas. Y que nos podemos llevar estos sistemas, o los podemos mover de un lugar a otro, pues no, generalmente sistemas libres de células, una vez que se estandariza el procedimiento para la obtención del extracto crudo, los sistemas libres de células son liofilizados, ya sea en discos de papel o literalmente liofilizando el producto resultante, donde las reacciones se inician por simple rehidratación. En lugar de combinar componentes separados como el extracto y el DNA, se junta todo, se liofiliza, y una vez que quieras detectar algo, por ejemplo, solo pones tu muestra, rehidratas la reacción, y en el momento en cuestión puede ser incluso de minutos, de una hora, dependiendo del tipo de proteína que quieras expresar, o en este caso la que se tenga que sintetizar como reportera, pues va a depender el tiempo en el que se vea el cambio de color. Hasta el momento, los sistemas libres de células liofilizados han presentado una vida útil de 60 días, que pues podríamos decir que es una vida útil bastante larga. Sin embargo, pues para algunos sectores como los biofarmacéuticos, pues donde las cadenas de suministro y la vida útil del producto son claves, pues es un tiempo bastante corto y se sigue trabajando en la optimización de los sistemas libres de células liofilizados. Y pues bueno, al final, como resumen, pues, ¿qué usamos? ¿Sistemas libres de células o sistemas pues de células completas, por así decirlo? Si bien muestran muchas ventajas, pues sabemos que no todo es como en todo, como en todas las ciencias y como en todos los desarrollos, pues no todo es tan, pues no podríamos decir no tan bueno. Sin embargo, aún hay algunas áreas de oportunidad de estos sistemas. La principal es que a pesar de que ya hay estos sistemas pues de forma comercial, se ha identificado la falta de reproducibilidad como la barrera para la adopción y el progreso. También una de las pues desventajas principales de estos sistemas es que aún no son escalables, y pues para mejorar rendimientos es necesario caracterizar cada proteína sintetizada. Por ejemplo, en el caso de los sistemas puros, se hacen de manera general. Sin embargo, también se ha demostrado que si tú quieres optimizar la producción o la obtención de la proteína que tú quieres sintetizar, es necesario hacer ciertas modificaciones porque pues todas las proteínas son diferentes. Entonces, a esto se refiere con pues caracterizar dependiendo de la proteína que se quiera sintetizar. Pero para la parte de investigación ha sido pues una herramienta bastante favorable, porque se pueden producir proteínas o sobreexpresar proteínas pues con rendimientos mucho mayores de las que se obtienen in vivo, y esto ayuda a facilitar y agilizar pues la obtención del conocimiento. Y bien, como comercial, estamos ahorita, pues les presento al grupo de investigación.
Nos encontramos en el Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Molecular de la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, México, y el laboratorio, pues está, los responsables del laboratorio es el doctor José Eleazar Barbosa Corona, la doctora Lucelita Sados Vázquez y el doctor Rubén Salcedo Hernández, y en general tenemos o desarrollamos proyectos pues de todo un poco. Hay desarrollo de biosensores, está el desarrollo de los sistemas libres de células, hay producción de péptidos antimicrobianos con potencial uso biotecnológico, hay un poco también de trabajos de mutación dirigida, incluso ha habido trabajos de consorcios microbianos para la producción de bioetanol, entre otras, y pues también estamos a sus órdenes. Y finalmente, pues tenemos una pequeña página de Instagram que se llama biotech.sci, y pues les dejo también mi correo de contacto. Muchas gracias por la atención y todas sus preguntas son bienvenidas. Muchas gracias. Bien, al contrario, muchas gracias a ti. Sí tenemos algunas preguntas, María Fernanda. Bueno, primero aclarar que sí, se está grabando la charla y que si todo sale bien, porque una vez nos falló, si es que todo sale bien, sí, vamos a subir la charla por nuestro canal de YouTube. Y que por Ok, los grupos de WhatsApp vamos a compartir una guía de biología sintética y otros recursos. Justamente preguntan si es que tienes algún recurso de biología sintética que pudieras compartir o recomendar. Bueno, en general, así tal cual, creo que yo lo que he encontrado ha sido, ahora que se amplificó, bueno, se amplió más bien un poco el uso de las redes sociales, hay una página que no sé si también es de ustedes, que habla mucho del iGEM y de biología sintética en general. Creo que son buenos recursos para aprender como de manera rápida. Y en PubMed generalmente hay muchos reviews acerca de la biología sintética. Les digo, es una ciencia pues no tan nueva, pero sí ha tenido como un desarrollo exponencial en los últimos años. Entonces hay bastante información en PubMed, tal cual una herramienta ahorita, así como una página o algo, no, pero los reviews o los trabajos que han hecho algunos autores recopilando la información de lo que se ha hecho alrededor de esta ciencia son muy buenos y la verdad son muy entendibles.